Sí. Sí, Van a ahora sí, disculpar. doctor. Qué bueno, porque estoy compartiendo el internet de mi celular, porque parece que de acá de pediátrica, donde también trabajo, es una desgracia. Bueno, entonces nos quedamos en, estábamos hablando de hipoglicemia y a ver, y les decía que definimos hipoglicemia como la concentración más baja de glucosa que en combinación con otros combustibles metabólicos permite una función cerebral normal. Cuando obtenemos un valor de glucosa por debajo de 45 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas de vida, nosotros hablamos ya de hipoglicemia. Sin embargo, en la actualidad pareciera que este valor no es tan cierto. Hay algunos autores, de acuerdo a los trabajos que se están haciendo en animales, un valor más seguro de glucosa pareciera ser no menor de 60 miligramos por decilitro. Bueno, todavía no hay un consenso claro. Lo que sí, creo que la mayoría de expertos están de acuerdo, que en las primeras 24 horas, tu valor de glucosa, sí, no debe ser definitivamente menos de 45 miligramos por decilitro. Pero pasadas estas 24 horas de vida, lo ideal es que tu valor de glucosa no esté por debajo de 60 miligramos por decilitro. O sea, a medida que van pasando las horas, el recién nacido debería tener valores más altos de glucosa. ¿Ya? Entonces, este valor que les estoy mencionando de 45, no se olviden, aplíquenlo para las primeras 24 horas de vida. Si yo estoy en la emergencia topiqueando y me traen un recién nacido de 3 días de vida y le tomo su glucosa y me sale en 50, bueno, para 3 días de vida no es un valor ideal. Debería manejarlo como una hipoglicemia. Después de las 24 horas de vida, el valor ideal es que esté por encima de 60 miligramos por decilitro. ¿Y cuál es la importancia de este cuadro? Bueno, ¿por qué tanta preocupación, doctor? Mire, la hipoglicemia me va a causar daño neurológico y es un daño neurológico irreversible. Cuanto el valor de glucosa sea más bajo y cuanto más tiempo tenga este valor, voy a tener más chance de daño neurológico. Y como les digo, el daño neurológico es irreversible. No es que, lo corrijo su valor de glucosa y doctor, ese daño neurológico revierte. No, es irreversible. Entonces, hipoglicemia en neonatología es una emergencia. Apenas yo detecte un recién nacido con hipoglicemia, yo debo corregirlo de inmediato. Bien, entonces no se olviden, 45 miligramos, primeras 24 horas de vida y después lo ideal es que esté no por debajo de 60 miligramos por decilitro. Bueno, factores de riesgo. ¿Qué niños tienen riesgo de hacer hipoglicemia? Y ahí les he mencionado los niños que tienen riesgo. Aquel niño cuya madre es diabética, aquel niño cuya madre es hipertensa, aquel niño que esté cursando con enfermedad hemolítica por RH, madres que estén usando beta-agonistas y agentes hipoglicemiantes orales, obviamente sus bebés, estos recién nacidos, van a tener riesgo de cursar con hipoglicemia. Ahora, un recién nacido prematuro, y cuanto más prematuro, más chance de hipoglicemia, sí pues, ¿no? Un prematuro de 34 semanas tiene más chance de hipoglicemia que uno de 35, que uno de 36. Un recién nacido con retardo de crecimiento intrauterino también tiene chance de hipoglicemia. Un recién nacido asfixiado, un recién nacido con poliglobulia o policitemia, que son sinónimos, un recién nacido con hipotermia, un recién nacido que curse con un cuadro infeccioso o de sepsis,
Un recién nacido que esté con alguna malformación, una cardiopatía congénita de bajo flujo, también va a tener riesgo de hipoglicemia. Y también un recién nacido que curse con alteraciones endocrinas y metabólicas, estos errores innatos del metabolismo, también va a tener riesgo de hipoglicemia. Bueno, fisiopatología, ¿cómo así se produce la hipoglicemia? Obviamente uno de los factores va a ser una disminución de la concentración de la glucosa, pero podría ocurrir, de repente, no es que la glucosa esté baja, sino que hay un flujo sanguíneo cerebral disminuido y paralelamente no tengo una buena cantidad de compuestos metabólicos alternativos que me puedan producir glucosa. Clasificación. Esta es una clasificación clásica. Según duración, la hipoglicemia puede ser transitoria o persistente, pero también la hipoglicemia se puede clasificar según etiopatogenia. Esto es clásico, entonces siempre deben recordarlo. Duración. Según duración, vamos a hablar de una hipoglicemia transitoria y de una hipoglicemia persistente. Transitoria es aquella hipoglicemia que responde rápidamente al tratamiento con cargas inferiores de glucosa de 12 miligramos kilo minuto y habitualmente este aporte de glucosa va a ser necesario por un tiempo menor de 7 días. Y la hipoglicemia persistente es aquella hipoglicemia que requiere cargas de glucosa mayores de 12 miligramos kilo minuto, es el famoso VIG, ¿no? El volumen de infusión de glucosa, y habitualmente requiere administrarse esta cantidad de glucosa más allá de la semana de vida, más allá de los 7 días. La gran mayoría de hipoglicemias que ustedes van a observar en el servicio cuando roten, cuando hagan su internado, son hipoglicemias transitorias, que se van a resolver habitualmente en las primeras 24 horas de vida. Según etiopatogenia, ahí tenemos 4 causas, que también son clásicas, que las van a encontrar en sus textos. La primera es por hiperinsulinismo, la segunda por una insuficiencia de hormonas contrarreguladoras de insulina, la tercera por falta de depósitos movilizables o una alteración enzimática que impide su movilización, y la última por un aumento de la extracción periférica. Hiperinsulinismo, eso lo vemos en hijos de madre diabética y en madres que estén cursando con una eritroblastosis fetal, o sea, una hemólisis por incompatibilidad RH que está ocurriendo intraútero. Bueno, en nuestro medio cada vez estamos viendo más hipoglicemias por hiperinsulinismo, porque cada vez estamos viendo más diabetes materna. Ahora, insuficiencia de hormonas contrarreguladoras de insulina se ve en caso de que el recién nacido curse con insuficiencia suprarrenal, en el caso de que el recién nacido curse con hipotiroidismo, en el caso de que el recién nacido esté con déficit de hormona de crecimiento. Realmente estas situaciones clínicas no son comunes en la práctica diaria, pero hay que tenerlo presente. Falta de depósitos movilizables o alteración enzimática que impiden su movilización. Eso lo vamos a ver en niños con retardo de crecimiento intrauterino, o sea, niños desnutridos, en recién nacidos prematuros, cuando hay una alteración de oxidación de ácidos grasos o una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono o una alteración del metabolismo en los aminoácidos. Estos son los errores innatos del metabolismo que también, felizmente, por lo menos en nuestro medio, son situaciones raras. Pero el retardo de crecimiento y la prematuridad, sí, se ve con relativa frecuencia. Y finalmente, el aumento de extracción periférica. Lo vemos en recién nacidos que cursen con policitemia, en recién nacidos que estén con asfixia,
en recién nacidos con sepsis, con hipotermia o en recién nacidos con cardiopatía congénita. De todas estas causas de hipoglicemia según etiopatogenia, lo que más común van a ver, hiperinsulinismo en hijos de madre diabética, falta de depósito en retardo de crecimiento y en prematuro, y un aumento de la extracción periférica de la glucosa. Habitualmente se puede ver también en neonatología, en los casos de infección y de sepsis. ¿Ah? Y la más común, como les mencioné, la que estamos viendo en este momento es hijo de madre diabética. Cada vez tenemos más gente con diabetes, es increíble, ¿no? Yo cuando hacía pregrado, no les miento, yo he estudiado la diabetes en un capítulo de medicina interna que decían enfermedades del adulto mayor. Y dentro de las enfermedades del adulto mayor estaba la diabetes. O sea, se podía ver también en adultos, en jóvenes, en niños, pero era una cosa bastante rara, no era algo común. En cambio, olvídense, ¿no? Ahora la vemos hasta en niños, ¿no? Hasta en niños. Y básicamente es encadenado por una mala alimentación. Bien. Sintomatología. ¿Cuál es el cuadro clínico que suelen presentar los niños con hipoglicemia? Cuando revisen la sintomatología de los trastornos metabólicos en general, ya sea hipocalcemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia, hipofosfatemia, hiperfosfatemia, van a ver que los síntomas son vagos e inespecíficos. No hay algún signo que me oriente hacia un determinado trastorno metabólico. Un mismo síntoma se puede presentar en varios trastornos metabólicos. Bueno, y en el caso de la hipoglicemia, ¿qué síntomas podríamos ver? Podría presentar recién nacido temblores, podría presentar recién nacido hipotonía, estar flácido, podría presentar recién nacido una hiporreflexia, ¿no? Hay una poca reactividad a los estímulos, va a haber un rechazo alimentario, no va a regular bien su temperatura, podría presentar apnea, movimientos oculares rotatorios. Miren, crisis de cianosis, ¿no? Cuando encontramos un recién nacido con cianosis, siempre pensamos o es un problema pulmonar o es un problema cardíaco, una cardiopatía, pero no. Un niño con una hipoglicemia severa y persistente me podría presentar cianosis. Si esta hipoglicemia definitivamente es también persistente y severa, recién nacido va a presentar convulsiones, podría entrar en coma e incluso por hipoglicemia desencadenarse una insuficiencia cardíaca. Estos últimos síntomas de apnea, crisis de cianosis, convulsiones, coma, insuficiencia cardíaca, los vamos a observar en los casos de hipoglicemia severa y persistente, ¿ok? Pero una hipoglicemia transitoria es poco habitual ver estos síntomas que les he mencionado. ¿Cuál es el manejo de una hipoglicemia? Esto sí es importante que lo recuerden, porque como les mencionaba, cuando sean internos, todos los días van a haber recién nacidos con hipoglicemia. Debemos recordar dos cositas. Si estoy ante una hipoglicemia asintomática o si estoy ante una hipoglicemia sintomática. Hipoglicemia asintomática, ¿qué significa? Que tengo un valor de glucosa seguramente por debajo de 45 o de pronto por debajo de 60, si ya tiene recién nacido varias horas de vida, pero el niño se encuentra bien, el recién nacido luce bien, o sea, mi recién nacido no presenta síntomas. Tengo un valor bajo de glucosa
pero mi recién nacido está asintomático. Entonces yo voy a hablar de una hipoglicemia asintomática. ¿Y por qué, doctor, pues le pidió glucosa si el bebé estaba bien? Porque era un niño que tenía riesgo, seguramente era un recién nacido prematuro, era un recién nacido con retardo de crecimiento, era un recién nacido hijo de madre diabética, era un recién nacido hijo de madre con enfermedad hipertensiva del embarazo. O sea, los factores de riesgo que les he mencionado. Bueno, si ese niño tiene esos factores de riesgo, yo no voy a esperar a que haga la hipoglicemia para recién tratarlo. O sea, yo me adelanto, este niño tiene riesgo, háganle su control de glucosa. Está bien, doctor, pero feliz y contento. Igual, hazle su control. Bueno, le hago su control y de pronto sí, pues su valor de glucosa está bajito. Pero el niño luce bien. ¿Cuál va a ser la conducta de tratamiento? Alimentarlo por vía oral. O sea, yo le voy a seguir dando su leche, que la madre le siga dando lactar. Y voy a controlar su glucosa, seguramente a los 60 minutos de haber detectado esta hipoglicemia. Si a la hora hago su control de glucosa y este valor de glucosa ya está normal, qué bueno, ahí queda la cosa. Pero si a la hora hago su control de glucosa y este niño sigue con un valor bajo de glucosa, entonces voy a tener que administrar un endovenoso donde le voy a dar un volumen de infusión de glucosa, el famoso BIG, de 6 a 8 miligramos kilo minuto. ¿Ok? De 6 a 8 miligramos kilo minuto. Cuando hagan sus prácticas de neonatología, se les va a comentar seguramente este volumen de infusión de glucosa. Sus compañeros que han hecho su práctica conmigo, hemos hablado de esto. Pero el volumen de infusión de glucosa, para que todavía no han hecho la práctica, es igual a la concentración de la destroza por el volumen de agua que recibe el recién nacido expresado en centímetros kilo día dividido entre 144. ¿Ya? Entonces, el BIG va a ser igual a la concentración de la destroza por volumen de agua que debe recibir el recién nacido, expresado en centímetros kilo día, entre 144. Entonces, el BIG que se debería administrar en un recién nacido que está cursando con hipoglicemia debería ser, como está descrito en esta diapositiva, de 6 a 8 miligramos kilo minuto. Cuando hablamos de... ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor. Ya, porque escucho, ya. Cuando hablamos, por ejemplo, en el transporte neonatal, yo les mencioné que había que derivarlo a este niño con un volumen de infusión de glucosa de 4 a 6 miligramos kilo minuto. ¿No? Entonces, Disculpe, eso es... ¿se han salido las diapositivas? ¿No están viendo las diapo? No, se han salido. Caramba. A ver, a ver. ¿Qué problema? Ahora sí las ven. Sí, doctor, ahora sí. sí, doctor, ya se ven. Ya, entonces les decía, en el caso de transporte neonatal hablamos que había que referirlo a un bebé con un VIG de 4 o 6 miligramos kilo minuto, o sea, una cantidad menor, porque es un niño que no está cursando con hipoglicemia, pero cuando cursa con hipoglicemia, obviamente el VIG debe ser de 6 a 8 miligramos kilo minuto.
Habitualmente, para dar ese VIG de 6 a 8 miligramos kilóminutos, seguramente voy a necesitar destrozas de una concentración no menor al 10%, ¿ya? Incluso a veces más, al 12, 14, 15 o 16%, dependiendo de cada niño y dependiendo del VIG que quiero administrarle. Bien, entonces si estoy ante una hipoglicemia sintomática, simplemente le doy leche y hago un control a la hora. Si a la hora está bien, excelente, y si a la hora sigue su glucosa baja, le tengo que administrar un endovenoso, con un VIG de 6 a 8 miligramos kilómetro. Ahora, si estoy ante un recién nacido que está con un valor de glucosa baja, pero además está presentando síntomas, tiene temblores, vomita, tiene un pobre reflejo de succión. Bueno, esos son síntomas. Entonces estaría ante una hipoglicemia sintomática y ahí el manejo va a ser diferente. O puede ser también que estoy ante una hipoglicemia asintomática, o sea, el recién nacido no tiene síntomas, pero tiene un valor de glucosa muy baja. Tiene una hipoglicemia severa. ¿Y cuándo hablamos de hipoglicemia severa? Cuando el recién nacido está con un valor de glucosa menos de 30 miligramos por decilitro. Entonces, estoy ante esas dos situaciones clínicas, valor de glucosa baja y el niño con síntomas, o un recién nacido sin síntomas, pero ese valor de glucosa es menos de 30 miligramos por decilitro, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debemos hacer es lo que está anotado en esta diapositiva. Debo administrar un bolo de 200 miligramos por kilo de glucosa, lo que equivale a 2 mililitros por kilo de un suero glucosado de una destroza al 10%, en bolo. ¿Ya? Entonces, imagínense, tengo un niño de 4 kilos que está con una glucosa de 40 y que está vomitando. Es una hipoglicemia sintomática. ¿Qué debo hacer? De inmediato administrarle un bolito de destroza al 10%. ¿Qué cantidad? 2 mililitros por kilo. Como pesa 4 kilos, debería darle 8 mililitros de esta destroza al 10% en bolo. O de repente es un recién nacido de 4 kilos que está asintomático y le echo su control de glucosa y me ha salido en 25 miligramos por decilitro. Doctor, ¿a ese niño le doy lechecita y lo controlo en 1 hora? No, 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 es un valor de glucosa muy bajo. Seguramente con la lechecita no lo vas a lograr incrementar ese valor. Colócale un bolo de esta destrocita al 10%, 2 mililitros por kilo. ¿Ya? Así rápidamente lo sacamos de ese valor bajo de glucosa. Y luego de administrarle este bolo de destroza al 10%, obviamente vamos a continuar con un endovenoso que nos administre una cantidad de glucosa de 6 a 8 miligramos kilóminuto. ¿Ok? Entonces le pongo su bolo y luego le administro este endovenoso con este VIG y voy a controlar su glucosa, a diferencia del caso anterior, cada 30 o podría ser cada 60 minutos. Lo ideal sería cada 30 minutos. Si a los 30 minutos controlo a este bebé y veo que su valor de glucosa sigue bajo, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar el VIG en 2 puntos. ¿No? Aumento el VIG en 2 puntos. Si le había dado después del bolo un VIG de 6, ahora le voy a dar pues un VIG de 8. Y si después del bolo le había dejado un endovenoso con un VIG de 8, ahora le voy a dar pues un VIG de 10. O sea, voy a incrementar 2 puntos y nuevamente hago un control de glucosa a los 30 a 60 minutos. Una vez que esté estabilizado, doctor, ya está su glucosa normal. Mire, le he puesto un VIG de 10 y ya con ese VIG de 10 ya tengo valores normales de glucosa. ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué hago, doctor? Bueno, una vez estabilizado, hay que reducir el VIG en 1 o 2 puntos. Miren, cada 12 horas con un control periódico y puedo hacer un aumento progresivo de la alimentación por vía oral. O sea, no se trata de que
corregí su glucosa, doctor, y ahora le suspendo el endovenoso y de frente le doy lechecita. No, no, no. Tú vas a seguir con el endovenoso, bájale 1 o 2 puntos. Si le estabas dando un BIG de 10, ahora dale un BIG por el endovenoso de 9 o 8. Ve iniciando la lechecita por vía oral y cada 12 horas controlamos. A las 12 horas, doctor, mire, su glucosa sigue bien. ¡Qué bueno! Entonces bájale otros 1 o 2 puntos. Si estabas con 8 o 9, bueno, ahora bájale pues 7, 6. Auméntale más la lechecita por vía oral y en 12 horas controlamos cómo va la glucosa. Entonces, a veces nos entusiasmamos, ya el niño está con su glucosa ok y le retiramos el endovenoso y cuando hacemos un control vemos nuevamente que esa glucosa se ha bajado. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez estabilizada el valor de glucosa, recuerden, hay que disminuir progresivamente y lentamente el aporte de BIG. Ahora, si aumenté el BIG porque estaba con valores bajos de glucosa, le doy 10 miligramos kilo minuto. De pronto, doctor, le hago un control, sigue bajo su valor de glucosa. Ahora le damos 12 miligramos kilo minuto. Le hago su control, doctor, y sigue bajo. Ahora le damos 14 miligramos kilo minuto. Doctor, le hago su control y sigue bajo. Bueno, ¿hasta cuánto puedo subir el BIG? Van a revisar en sus textos si también no hay un consenso al respecto, varía, pero en general la gran mayoría nos mencionan que cuando ya llegas a un valor de BIG de 15 miligramos kilo minuto y no logras normalizar esta glucosa, bueno, en ese caso vale la pena administrarle un corticoide. El corticoide rápidamente te va a liberar glucosa al torrente sanguíneo. El corticoide que se suele recomendar en recién nacidos es la hidrocortisona a una dosis de 5 miligramos kilo día, y eso lo podemos dar cada 12 horas por vía endovenosa. Y seguramente con este corticoide ya vas a normalizar el valor de la glucosa. La gran mayoría de glucosas, como les mencioné en un principio, van a ver que en el caso de las hipoglicemias sintomáticas o severas, asintomática severa, administra su bolo de destrozo al 10%, su endovenoso con un BIG adecuado y le haces un control y se normalizó la glucosa. Yo diría que en nuestro medio, el 90% de los niños con hipoglicemia, seguramente con su bolito y su BIG adecuado, normalizamos la glucosa. Un 10% sí vamos a requerir aportes de glucosa alta, pero seguramente ese valor de glucosa lo vamos a corregir en las primeras 48, 72 horas de vida. Creo que en menos del 1% de las hipoglicemias seguramente van a ser de difícil corrección, ya se van a catalogar, si hablamos por tiempo, van a ser hipoglicemias persistentes. Y esas hipoglicemias persistentes habitualmente las vemos en niños que cursan con errores innatos del metabolismo. O sea, hay algún problema en el metabolismo de los carbohidratos, algún problema en el metabolismo de las proteínas, algún problema en el metabolismo de las grasas que condicionan que este niño maneje valores de glucosa bajo. Y esos errores innatos del metabolismo habitualmente son de mal pronóstico. También algunos niños con hiperinsulinismo severo vemos que para corregir este valor de glucosa nos demanda BIG altos y varios días, ¿no? 6, 7, 8, 10 días. Ese hiperinsulinismo disminuye y entonces ya el niño disminuye con los días y ya el niño va a tener valores de glucosa adecuados. Pero como les digo, la gran mayoría van a ser hipoglicemias transitorias y van a corregirse con su bolo y su BIG. Entonces, ustedes, cuando sean internos, no se olviden de esto. Miren, es algo muy sencillo y van a evitar que este niño quede con alguna secuela.
Ustedes se van a quedar en el servicio como internos, ¿no? Primero baja a almorzar el asistente, se baja con el residente y luego ya que almuerzan sube el interno, ¿no? Y alguna vez nos ha ocurrido que les nació por ahí un parto vaginal, que lo recibió simplemente la enfermera porque era un bebito que no tenía mayor riesgo, pero era hijo de madre con enfermedad hipertensiva del embarazo y entonces la enfermera ya sabe, estos niños con riesgo, a la hora de vida les hace su control de glucosa. Y le hizo su control de glucosa y resultaba que estaba con un valor de 30 o 35, por decir. O sea, su glucosa estaba bajo. Entonces, como no está el asistente, no está el residente, porque en ese rato están almorzando, agarra y le dice al internito, doctorcito, ¿qué hacemos con este bebito? Mire, está su glucosa baja. Y el interno no se acuerda cómo se maneja una hipoglicemia. Y le da roche llamarlo al residente que está almorzando, va a hacer que se moleste, porque está almorzando y mejor espero que termine de almorzar, sube, y ya cuando sube le pregunta, ¿no? Doctor, tengo un bebito ahí con hipoglicemia, ¿qué hacemos? Obviamente el residente se molesta, y con toda razón, ¿no? La hipoglicemia es una urgencia. O sea, si tenías un recién nacido con hipoglicemia y no sabías qué hacer, me debiste haber llamado de inmediato. Porque la hipoglicemia te puede generar daño neurológico irreversible. Cuanto más tiempo esté en hipoglicemia, más chance de este daño. Bueno, pues debió haberlo llamado, es verdad. Pero si no lo llamaban, mira, con que recuerdes esto. Señorita, ¿cuánto pesa su niño? 3 kilos, doctor. Muy bien. Póngale destroza al 10%, es 2 mililitros por kilo. Si pesa 3 kilos, 6 mililitros de destroza al 10% en bolo, en bolo. Por lo menos haciendo esto, tú ya de inmediato vas a elevar el valor de la glucosa. Eso se puede mantener, seguramente se mantendrá 30, 60 minutos y si no le administras un endovenoso, podría nuevamente bajar el valor de la glucosa. Pero ya lo corregiste por un tiempo, seguramente ya vendrá el residente y tú le dirás, doctor, no me acuerdo cómo era eso del VIG, qué concentración de destroza hicimos en la práctica, pero la verdad que ya no me acuerdo cómo era. Bueno, el residente te lo explicará. Pero entonces, cuando tengan un niño, un recién nacido, que el niño más grandecito no va a haber tanto problema, un recién nacido, con hipoglicemia, no te olvides, tienes que corregirlo de inmediato, de inmediato. Y lo único que tienes que recordar es darle destroza al 10%, 2 mililitros por kilo en bolo. Bueno, finalmente, como toda patología, lo ideal es prevenir. O sea, lo ideal es que estos niños no hagan hipoglicemia. Hay que prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir que un niño haga hipoglicemia, que presente síntomas y que pueda generarse este daño neurológico? Bueno, hacer un control seriado en aquellos niños de riesgo, ¿no? Entonces, no estaría bien, doctor, tengo un niño prematuro y no le he hecho ningún control de glucosa. Oye, ¿cómo no le has hecho? Un niño prematuro seguramente tiene poco depósito de glucosa, ¿no? Y tiene riesgo. No esperes a que haga síntomas. Ah, está vomitando, doctor, no toma bien la leche. Ahí le hago un control de glucosa. No, 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 no esperes que haga síntomas. Tienes que prevenir, contrólale cada cierto tiempo. Y a estos niños con riesgo que nacen, ni bien nacen a la hora y estamos haciendo un control de glucosa, ¿no? Y si por ahí vemos que ya está bajando, de inmediato ya le estamos administrando un endovenoso, dependiendo de las circunstancias clínicas, de repente lechecita también. Ya, hay que prevenir. Todo niño, como les he dicho en la segunda diapo o la tercera, creo que los factores de riesgo, con esos factores de riesgo hay que hacerle su control de glucosa. No esperar que haya hipoglicemia, que haga síntomas para recién hacer el control de glucosa. Alimentación precoz, si es posible. Esto también ha cambiado. Miren, antes, yo también en mi época, cuando era interno, ¿saben a las cuántas horas se administraba leche a un recién nacido? ¿No? Habitualmente lo hacíamos a las 2 horas de vida. Habitualmente nacía, se tenía que adaptar y a las 2 horas de vida ya se le estaba dando su lechecita. En cambio, eso ha cambiado. Ahora se le da de inmediato, ¿no? De inmediato, lo más precoz posible, ¿no? Y si es un niño que nació prematurito, chiquitito y no puede estar con su mamá y obviamente tiene que quedarse hospitalizado,
nosotros, a más tardar a la hora de vida, ya se le está dando su lechecita. O sea, la alimentación debe ser precoz. Y si es un niño con factor de riesgo, incluso antes, a la media hora de haber nacido, ya, dale su lechecita para evitar que haga hipoglicemia. Ahora, si es un recién nacido prematuro, con una edad gestacional menor de 32 semanas, bueno, en estos niños sabemos, cuando hagamos la clase de nutrición enteral, no los puedes alimentar por vía oral, ¿no? Estos niños no tienen reflejo de succión. Y si le das por vía oral la lechecita o una sonda orogástrica, no le vas a poder dar todos sus requerimientos por esta vía. Vas a tener que usar una vía parenteral. Entonces, en estos niños que son muy pequeñitos y que no pueden alimentarse por vía oral de manera adecuada, yo desde que nacen se les está administrando un endovenoso con un aporte de glucosa por lo menos de 4 a 6 miligramos kilo-minuto. Entonces yo voy a prevenir. Si yo no les administro este endovenoso y solo le doy lechecita, seguramente que a la hora y media, 2 horas, la enfermera va a decir, doctor, no tolera bien la leche, a ver, el hecho control de glucosa está bajito, y ahí recién le pongo su endoveno. Eso no está bien, yo debo adelantarme. Seguramente estos niños no pueden alimentarse bien por vía oral, por consiguiente no van a recibir buen aporte de glucosa. Además es prematuro, tiene poco depósito de glucosa. Entonces, me adelanto. Desde que nace, le ponemos un endovenoso y le pongo por este endovenoso, le administro glucosita. Y finalmente, debemos evitar la suspensión brusca de infusiones de glucosa endovenoso, lo que les decía en el tratamiento, ¿no? Que a veces nos entusiasmamos, ¿no? Sobre todo el residente. Ya, doctor, está muy bien con su glucosita, está con valores de 60, 70 miligramos por decilitro, ya le he suspendido el endovenoso y le he indicado su lechecita por vía oral. Se hace después un control y de pronto ve que otra vez se bajó. Entonces, no realizar suspensión brusca de infusiones de glucosa endovenoso, sino de manera paulatina, progresiva y lenta. Pronóstico. Una hipoglicemia transitoria sintomática no parece producir secuelas. Sí, ¿no? Sentido común, si es una hipoglicemia de una duración breve, y no es severa, sí, seguramente la gran mayoría no va a producir ningún tipo de secuelas. Pero una hipoglicemia severa y prolongada sí tiene chance de producir secuelas neurológicas. ¿Y dónde se produce básicamente el daño neurológico en los recién nacidos que cursan con hipoglicemia? El daño se va a producir básicamente en la corteza cerebral y ¿escuchan? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, La que se empieza a había sonar. entrecortado un rato. Esto ya. ¿Están viendo las diapos? Sí, doctor. Sí, Sí se ve. doctor. Ya, porque ya me tienen estresado. Ya, entonces, el daño básicamente se va a producir a nivel de la corteza cerebral y entonces cuando... A ver, ¿qué pasó? Ya. Cuando se hace estudios de resonancia magnética, se va a ver a nivel de la corteza cerebral y la sustancia blanca subadyacente una atrofia, ¿no? Y a nivel principalmente de los lóbulos occipitales. Ese es el daño casi característico que se produce en los recién nacidos con hipoglicemia persistente. A ver, un ratito. Nuestro neuropediatra, ¿no? Cuando a estos niños con hipoglicemia se les hace su seguimiento, de pronto
a los 2, 3, 4, 5 meses ve que este niño tiene un retraso en su desarrollo psicomotor, revisa su historia y ve que ha cursado con hipoglicemia, le pide una resonancia magnética y ve estas lesiones a nivel de los lóbulos occipitales, entonces él nos afirma así que probablemente este retraso psicomotor se debe a una hipoglicemia que nosotros seguramente no la corregimos como deberíamos haberla corregido, ¿no? Muy bien. Se me ha ido a mí la diapos. A ver qué pasa. ¿Sí? ¿Me están escuchando ahora? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Pero no se ven las diapositivas. No, no se ve la diapositiva. Otra vez. Ay, Dios mío, Dios mío. Ahora sí. Sí las ven. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Muy bien, doctor. entonces, estudios de resonancia magnética y de tomografía demuestran que el daño característico consiste en atrofia cortical cerebral y la sustancia blanca subyacente, en especial de los lóbulos occipitales, ¿no? Ese es el daño característico, ¿no? El neuropediatra, cuando hace seguimiento a nuestros bebés con riesgo neurológico y de pronto ve que tienen retraso en su desarrollo y le pide su resonancia y ve lesiones a nivel de los núcleos basales, y revisa su historia y veo que fue un niño que cursó con hiperbilirrubinemia. Ah, entonces ya sabe, dice, la causa de este retraso seguramente fue esta ictericia, que seguramente mis colegas neonatólogos no lo manejaron adecuadamente. Encuentra la resonancia magnética con daño a nivel de los lóbulos occipitales, o sea, ¿no?, una atrofia de la corteza cerebral a nivel de los lóbulos occipitales. Revisa la historia, ve que este niño cursó con hipoglicemias. Ah, ya sabe quién fue la causa, ¿no? Eso no debería ocurrir, ¿no? Entonces, en un hospital, ¿no? De pronto en la casa, sí, pues, doctor, hizo hipoglicemia y me demoré en llevarlo al hospital por X, Y, Z circunstancia. Bueno, pero en un hospital, un niño. Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Caracho, ¿y qué vamos a hacer? Mejor nos juntamos en un ambiente todos con nuestra mascarilla y
No se le escucha nuevamente, doctor. Un problema. A ver, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Hola. Doctor, recién lo escuchamos. Doctor, ¿Me escuchas? Caramba, ahora te les decía si hay alguna pregunta sobre... ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ya que vamos, ya avanzaremos con hiperglicemia, ¿ya? Antes de que se me vaya el internet. Muy bien, hiperglicemia. Igual vamos a revisar definición, factores de riesgo, sintomatología, tratamiento y prevención. Definición. Se considera hiperglicemia cuando los niveles de glucosa en sangre son mayores de 150 miligramos por decilitro en plasma. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño curse con hipoglicemia? Generalmente los recién nacidos que van a cursar con hipoglicemia son los recién nacidos de peso extremadamente bajo. Hablamos de peso extremadamente bajo cuando el recién nacido tiene un peso menos de 1000 gramos. Recién nacidos que cursan con VIG, con endovenosos con VIG mayor a 8 miligramos kilo minuto, también tienen más chance de cursar con hiperglicemia. Seguramente están usando este endovenoso con estos VIG porque han cursado con hipoglicemia, pero de pronto no hacemos buenos controles y se van a ir al otro extremo. Entonces,
VIG mayores de 8 miligramos kilo minuto hay que estar atentos, a veces podemos llevarlos a hiperglicemia. Cuando hay incremento del VIG mayor de 3 a 5 miligramos kilo minuto por vez, ¿no? Entonces, cuando yo quiero incrementar el VIG, debo hacer 1 a 2 puntos por vez. Si hago incrementos mayores, tengo chance de que este bebé se vaya a la hiperglicemia. Cuando estoy ante un niño con estrés quirúrgico o séptico, recuerden, un niño con sepsis, un niño con un problema infeccioso, tiene más chance de hiperglicemia. Eso ya lo conocen muy bien nuestros residentes. Cuando hacen controles de un bebé y le sale hiperglicemia, siempre piensan en un problema infeccioso. Entonces, por liberación de adrenalina, ¿no? Una sepsis te da un estado de estrés, tienes mayor liberación de catecolaminas y obviamente las catecolaminas liberan sangre al torrente sanguíneo. Si estás ante un estrés quirúrgico, lo vas a someter a ese niño a una operación, se me ocurre, es una enterocolitis necrotizante donde se ha perforado el intestino y tienes que entrar a operarlo. Seguramente ese niño, cuando esté en el acto operatorio, si tú lo entras con un VIG algo alto, ese niño se va a estresar y seguramente después de la operación vas a ver que está cursando con hiperglicemia, ¿no? Entonces, eso es común, ¿no? Doctor, me van a operar de algo, tú estás nervioso, te hacen tu control de glucosa y tu glucosa sale alto, no porque seas diabético, simplemente es por estrés. Cuando uno esté usando medicamentos hiperglicemiantes como los corticoides, dopamina, cafeína, teofilina, fenitoína, también voy a tener más chance de que pueda cursar con hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, usted, doctor, me ha dicho que los prematuros tienen más chance de hipoglicemia, sí, pero cuando es un prematuro extremo, menos de 1 kilo, que son los prematuros menos de 28 semanas, esos prematuros no tienen más chance de cursar con hipoglicemia, sino esos prematuros van a tener más chance de cursar con hiperglicemia. ¿Y cuál es la fisiopatología en estas situaciones de hiperglicemia? Estos recién nacidos habitualmente van a cursar con hiperglicemia porque hay una insuficiente secreción de insulina. Un prematurito extremo de 28, 27, 26 semanas, oye, su páncreas produce muy poca cantidad de insulina. Y obviamente ustedes saben que la insulina es la hormona que se va a encargar de controlar los valores de glucosa. Si ese páncreas produce muy poca cantidad de insulina, seguramente yo voy a tener más chance de hacer hiperglicemia. Y si ese páncreas produce mucha insulina, como lo que ocurre en un hiperinsulinismo por diabetes gestacional, seguramente yo voy a cursar con hipoglicemia. Además, estos recién nacidos habitualmente tienen un aumento de la resistencia periférica a la insulina. De repente tengo insulina o tengo poca insulina, pero esta insulina no tiene mayor efecto por un aumento de la resistencia periférica a la acción de la insulina. Y también estos recién nacidos pueden que cursen con un aumento de las hormonas contrarreguladoras en las situaciones de estrés y eso va a condicionar a que mi niño presente hiperglicemia. ¿Y cuál es el cuadro clínico de los recién nacidos con hiperglicemia? Estos niños con hiperglicemia habitualmente van a cursar con una deshidratación hiperosmolar. O sea, son niños que clínicamente tú los vas a ver deshidratados, ¿no? ¿Y por qué ocurre esta deshidratación? Porque estos niños con estos valores de glucosa tan alto van a presentar un incremento de la osmolaridad plasmática. Y este incremento de la osmolaridad plasmática va a ocasionar una glucosuria y secundaria a esa glucosuria va a presentar una diuresis, una mayor diuresis de tipo osmótica. Entonces, estos niños con valores de glucosa alta van a lucir deshidratados por un incremento de la diuresis. Si normalmente un recién nacido debería presentar flujo urinario de 1 a 3 centímetros kilo hora,
Seguramente estos niños que están cursando con hiperglicemia van a tener flujos urinarios de pronto de 5, 6, 7, 8, 10 mililitros kilogramo. O sea, orinan mucho más de lo que deberían orinar. Y al orinar más de lo que deberían orinar, se deshidratan. O sea, se deshidratan no por diarrea, no por vómitos, sino por mayor pérdida a través de la orina. Y esta deshidratación hiperosmolar, ahí viene el riesgo de estas hiperglicemias, estas deshidrataciones hiperosmolares, porque finalmente si un niño está deshidratado, yo lo hidrato y dice, doctor, pues sí, ya, y se soluciona el problema. Pero estas deshidrataciones hiperosmolares pueden desencadenar una hemorragia intracraneana. Y si se produce una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, obviamente se va a generar un daño neurológico. Ese es el riesgo de un recién nacido con hiperglicemia, que finalmente me haga una hemorragia y secundaria a esa hemorragia se comprometa su neurodesarrollo. Bien. ¿Y cuál va a ser el manejo de estos recién nacidos con hiperglicemia? El manejo es el que está acá en las diapositivas. Vamos a disminuir el VIG en 2 miligramos km cada 4 a 6 horas. Doctor, estoy con mi niño que tiene una glucosa de 180 miligramos por decilitro. Es un prematurito de 28 semanas y yo le estoy dando un endovenoso con un VIG de 8 miligramos km. Muy bien, entonces bájale ese VIG en 2 puntos, dale a 6 miligramos km y a las 4 a 6 horas hacemos un nuevo control de glucosa. Y si con ese nuevo control de glucosa, maravilla, de lo que estaba en 180 miligramos por decilitro de glucosa, ahora estamos, doctor, en 100, qué bueno, se corrigió la hiperglicemia. ¿Ah? Doctor, le hemos bajado el VIG en 2 puntos y resulta que de 180 ha bajado su glucosa a 170. Bueno, bájale el VIG en otros 2 puntos y le haces un control. Ahora le he hecho un control, doctor, y está en 120. Qué bueno, ya se normalizó la glucosa. Si tienen valores muy altos de glucosa, valores por encima de 200 miligramos por decilitro por mililitro, mejor es utilizar insulina en infusión continua a una dosis de 0.01 a 0.1 unidad kilo hora. Cuando ya tenemos estos valores altos de glucosa, pueden ser 300, 350, 400, que alguna vez lo hemos tenido. Recuerden, con valores por encima de 250 miligramos por mililitro, decilitro, se puede producir estas hemorragias intracraneanas. Entonces, en este caso, realmente nos estresamos y procuramos bajar esos valores de glucosa de manera rápida, porque cuanto más tiempo esté con ese valor alto de glucosa, más chance de esta hemorragia intracraneana. Entonces, utilizamos la insulina y con la insulina sí, ustedes van a ver en su práctica, rápidamente bajamos los valores de glucosa. ¿Ya? Entonces, con valores alrededor de 200, encima de 250 miligramos por decilitro, más que disminuir el VIG, lo que hay que hacer es utilizar la insulina para bajar rápidamente este valor de glucosa. Ahora, cuando yo utilizo la insulina, debo hacer un control de glucosa de manera estricta. Cuando yo disminuyo el VIG, sí, pues voy a controlarlo cada 4 o 6 horas. Pero cuando utilizo insulina, debo hacer un control estricto. A la media hora, a la hora de haber utilizado la insulina, de estar dando esa infusión continua de insulina, o a veces también se puede dar en bolos, voy controlando la glucosa. Porque la insulina rápidamente te baja la glucosa. Y a veces nos ha ocurrido que por usar la insulina, de pronto lo que estaba en hiperglicemia, ahora mi bebé está en hipoglicemia. Le produje daño por la hiperglicemia
y además ahora le estoy produciendo daño por la hipoglicemia. Entonces, debo hacer un control estricto y en sus textos van a leer que nos recomienda que cuando estoy con valores cercanos a 180 miligramos por decilitro, si bien todavía es una glucosa alta, mejor suspende la insulina para evitar el riesgo de hipoglicemia. ¿Ok? ¿Está claro? 250 más, voy a usar insulina. ¿Y hasta cuándo voy utilizando la insulina? Hasta que mi valor de glucosa esté alrededor de 180 miligramos por decilitro. Pero doctor, 180 es hiperglicemia. Sí, es hiperglicemia. Pero mejor es suspender la insulina porque si no me puedo ir al otro extremo. Ya este valor de 180 después lo puedes disminuir simplemente bajando el BIG. ¿Y qué medidas vamos a hacer para prevenir este riesgo de hiperglicemia? Bueno, en prematuros extremos, que son los que tienen el riesgo de cursar con esta hiperglicemia, el BIG inicial, el volumen de infusión de glucosa inicial, debería ser de 4 a 6 miligramos kilóminuto y los aumentos diarios no deberían ser mayores de 2 miligramos kilóminuto. ¿Ah? Entonces, si tengo un prematuro chiquitito de 25, 26 semanas, 27, oye, ponle su endovenoso con un BIG de 4, más que suficiente, más que suficiente. Porque estos niños ya sabes que te pueden hacer hiperglicemia, por lo que tienen menor cantidad de insulina, porque tienen una resistencia periférica aumentada a la acción de la insulina, pues, utiliza BIG bajito. ¿Qué otra estrategia tenemos para disminuir el chance de hiperglicemia en estos recién nacidos pequeñitos, que son los que más chance tienen para hacer esta hiperglicemia? Un inicio precoz de aminoácidos parenterales. Y a la vez que le administro de manera precoz estos aminoácidos en la nutrición parenteral, puedo iniciar la alimentación enteral trófica. Ambas medidas, los aminoácidos y esta alimentación enteral trófica, hemos visto que estimula la producción de insulina a nivel del páncreas y obviamente al mejorar la producción de insulina va a ser más fácil controlar estos valores altos de glucosa. Entonces, estos recién nacidos prematuros extremos, desde que nacen, ya nosotros les estamos administrando su nutrición parenteral y en esa nutrición parenteral, obviamente, ya va a haber aminoácidos. No solamente carbohidratos, grasas, sino también aminoácidos. En estos pacientes quirúrgicos, cuando entren a sala de operaciones, yo le voy a poner su endovenoso, pero un endovenoso con un BIG seguramente que esté entre 4 a 6 miligramos kilóminuto. Un BIG de 4 a 6 miligramos kilóminuto, porque ya sabes que un recién nacido que va a ser sometido a un acto quirúrgico va a tener mayor liberación de catecolaminas por estrés y las catecolaminas te van a incrementar los valores de glucosa. Eso lo vemos bien común en nuestra práctica diaria, ¿no? El residente por ahí se olvidó y dijo, no, le voy a poner un BIG de 6 o de 7. Lo operan, regresa de sala de operaciones, de inmediato hacemos siempre sus controles, le pide su control de glucosa. Doctor, está con 300 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que este niño se ha estresado y tú ya lo mandaste a esa sala con un valor alto de glucosa y con el estrés obviamente peor y ahora tenemos valores francamente de hiperglicemia. Entonces, cuando un recién nacido va a ser sometido a un acto quirúrgico, mándalo con endovenoso, máximo de 6 miligramos kilóminuto de BIG, y lo ideal yo creo que debe ser alrededor de 4. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta sobre hipoglicemia e hiperglicemia, que como les digo, es el trastorno metabólico más común en recién nacidos y más común es la hipoglicemia? Quiero que quede claro. ¿Alguna duda tienen al respecto? Pese a todos los percances, miren, hemos terminado exactamente a las 4. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro?
¿Me están escuchando? Hola. Sí, sí. Como no Sí, me sí lo dicen nada, escuchamos. no sé, y como acá rato se va el internet, no sé si me están escuchando. No tienen ninguna duda, todo está claro. Bueno, si no hay dudas, o me han entendido todo, o no me han entendido. Bueno, entonces, la siguiente semana, me parece que el día martes, tengo otra clase. Entonces, la delegada me manda un mensajito, de todas maneras, para hacerme recordar un día antes la hora de la clase, ¿ya? Nos estamos viendo, amigos. Suerte. Chao. Doctor, otra Dime. preguntita. Doctor. La Dime. próxima semana, el martes, va a ser la clase, bueno, lo que faltaba de la clase de procedimientos. Sí. Ok, gracias. ¿Ya? Ese día lo hacemos o de repente el miércoles. Depende cómo nos vaya. Como con estos percances de internet, de repente pasó una clase, me demoro más de lo que debería hacer y ya no me va a alcanzar para hacer lo otro. Y si todo va bien, de repente sí, lo hacemos. ¿Ya? Dependiendo a cómo se presenten las circunstancias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Chao, amigos. Chao. Hasta luego, Hasta luego, profesor. doctor. Nada. Gracias, doctor.